Diosito, ¿cuándo será mi turno de encontrar Kuchurumina? El anime inicia presentándonos a nuestro protagonista, Saito, un tipo relajado amante de los videojuegos que es un genio en la escuela. Este sería regañado por Akane, su rival, su hater número uno, pues ella es mandona impulsiva y sigue las reglas al pie de la letra. Ella le reclamaría por no hacer bien su reporte y a quién chotas le interesa eso, le diría a nuestro prota. A lo que Akane, bien furiosa, bien enojona, le respondería que tampoco hizo las tareas del salón, como arreglar los asientos o limpiar el pizarrón. Sin embargo, Saito parecería indiferente con ella y terminaría diciéndole que es una castrosa como una patada en los huevos. En eso aparecería Jimari, esta rubia pechugona que está más buena que la comida de la abuela. De inmediato abrazaría a Akane y trataría de tranquilizarla, pues siempre se la pasa peleando con Saito, lo que Akane explicaría que es porque es tan molesto como una cucaracha. ¡Qué mamada! Échale raid de una buena vez, mujer. La conversación también se uniría a Shisen, una albina bien tranquila que come como si no tuviera fondo. Imagina las posibilidades. No, eso no es de Dios, porque es la primera de nuestro prota, aunque como decía el Don Tomás, a la primera se le arrima. En fin, Shisei sería la única que, por así decirlo, lo comprende, o más bien siente lástima, mientras que Shimari estaría hablando con Akane, a quien le dice que quizás, solo tal vez sea probable que sienta algo por Saito. Sonrojada, Akane de inmediato le diría que ni aunque fuera el último hombre en la tierra, sentiría algo por él, mientras que Saito respondería que no se lo haría ni aunque le pagaran. Un vaso de agua no se le niega a nadie, Saito. Al terminar las clases, nuestro prota recibiría una llamada de su abuelo, Tenryu, quien le dice al prota que necesita hablar con él, pues está en su lecho de muerte. Saito de inmediato le ordenaría que deje de mentir, y es que su abuelo se encuentra sobre un Ferrari con una chambeadora en cada pierna. Metas. Nuestro prota le diría que no tiene tiempo, por lo que de inmediato su abuelo ordenaría a sus hombres que lo traigan. No, pues ya valió. Sin más opción, Saito accedería a acompañarlos, pues sabe lo loco que está su abuelo. Al llegar al lugar de reunión se encontraría con Akane ahí. Ella de inmediato le pregunta qué hace en ese lugar. Entonces ambos se darían cuenta de que sus abuelos los invitaron a comer al mismo restaurante, y como de costumbre no podrían dejar de pelear. Y es que estos son como perros y gatos, como los otakus y el jabón. En eso llegarían sus abuelos y para sorpresa estarían juntos, lo que deja a los chicos con la boca abierta. Los cuatro se sentarían juntos para celebrar. ¿Qué cosa preguntan nuestros protas? A lo que los rucos se emocionan al ver que se llevan tan bien, así que decidirían darles la noticia. ¿Qué? ¿Oh? ¿Qué? No puede ser. Hasta quienes no quieren consiguen el amor y yo no. Todo gracias a los privilegios del protagonista. De inmediato los chicos pensarían que es una locura, pues apenas están en preparatoria. Sin embargo, sus abuelos les contarían que hace mucho tiempo atrás ellos estuvieron enamorados o algo así. Espera, ¿qué? Aunque al final no se casaron entre ellos dos. Espera, ¿qué? Ahora que ambos están viudos, por las noches han estado recordando viejos momentos. Guiño, guiño. ¡Bue! Sin embargo, ambos pensarían en cumplir el romance que no pudieron tener en su juventud, usando a sus nietos. Claro, eso tiene mucho sentido. Como era de esperarse, tanto Saito como Akane se negarían rotundamente a aceptar su petición, pero los rucos empezarían a reír. De inmediato Tenryu ordenaría que lo traigan, les mostraría que consiguió un perro callejero a quien planea dejarle toda su empresa y herencia si nuestro prota no acepta su casamiento. Saito pensaría que se volvió loco, pero su abuelo le diría que no lo ponga a prueba y que decida de una buena vez. Por otro lado, Chiyo, la abuela de Akane, le dice algo al oído que no alcanzamos a escuchar. Revelará que tiene un OnlyFans Passing Name. Abuelita, ven a mí, abuelita. Al final, los rucos se marcharían dejándoles un plazo de 3 días para una respuesta. Akane le preguntaría al prota qué harán. Saito, sorprendido por la reacción de Akane, le preguntaría con qué la amenazó su abuela. Pero sonrojada y nerviosa, Akane le respondería que no es de su incumbencia. Bésense. Al regresar a casa, Akane parecería estar muy afectada y por alguna razón no podría dejar de pensar en Saito, por lo que hablaría con Jimari, a quien le dice que hipotéticamente, suponiendo que la obligaran a casarse con alguien que no ama, ¿qué haría? Jimari respondería que en su caso le diría que no, pues ella ya está enamorada de alguien más. ¿Cómo que la rubia ya tiene crush? Todos en los comentarios. F por el prota y por el tío Tonio. Akane de inmediato le preguntaría quién es, pero Jimari avergonzada se negaría a responder y le preguntaría a Akane si ella quiere a alguien y respondería que quiere que alguien sea desvivido. ¡Qué mamada! Por otro lado, Jimari le diría las ventajas de tener a alguien, como compartir los gastos, lo que le permitirá ahorrar. Sin embargo, Akane sonrojada le diría que sabe que existe un precio para todo eso: el delicioso, el frutifanttástico, la detonación. ¡Qué bendición! Aunque Jimari diría: ¡pero es un sacrificio!
que estoy dispuesto a aceptar. Por otro lado, Saito estaría igual de afectado, pensando en el demonio de su clase. ¡Qué rico! Ahora también lo atormentará en su casa. Estoy harto. Dios le da pan al que no tiene hambre. Shisei estaría junto con él y le preguntaría qué sucede. Saito se lo explicaría muy superficialmente, a lo que nuestra albina se sentaría en las piernas de nuestro prota. ¡Qué bendición! Y le preguntaría qué es lo que quiere, además de recordarle que no puede tenerlo todo, pues el mundo se basa en reglas que se deben aprovechar a conveniencia. Que escoja la empresa, dice. Al final, Shisei terminaría diciéndole que elija lo que elija, ella estará con él, y tras eso lo abrazaría. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! 3 días más tarde volverían a reunirse con sus abuelos, quienes estarían preparados para oír su respuesta. Waifu desbloqueada en la Pokédex en el primer episodio. En efecto, es cine. Y si sumamos a Shisei 2 waifus, de inmediato sus abuelos festejarían por su sabia decisión. Saito les diría: sí, viva, viva. Nos vemos ya después de graduarnos. Pero su abuelo le respondería que nada de eso, pues prepararon una casa para que ambos vivan juntos. Desde ahora, juntitos. La noticia dejaría impactada a nuestra parejita. Los abuelos van con todo. Para su sorpresa, se tomaron la libertad de mover todas sus cosas antes de decírselos, por lo que sin más opción ambos entrarían. Claro, de inmediato se pondrían a discutir, aunque luego de ver lo hermosa que es la casa, Akane parecería emocionarse de más. La sala es increíble, el baño es espectacular, pero para su sorpresa solo tendrían una cama. Hoy es noche de sexo. Pero estos viejos calenturientos les dirían que es mejor que vayan practicando desde ya. ¡Qué bendición! Aunque les dirían que no olviden usar los globitos en la fiesta. Akane de inmediato le diría que no sea tan rudo, pues será su primera vez. Saito enseguida le diría que no planea hacerle nada, pero para Akane eso es difícil de creer, por lo que de inmediato huiría. Hoy se viene detonación. Tras eso los chicos comenzarían a ordenar sus cosas, en donde Akane casi se da un madrazo. De no ser por Saito, héroe, ídolo de masas. Luego, como tremendo macho proveedor, Saito compartiría su pizza con Akane, quien estaría muriéndose de hambre. Finalmente llegaría la hora de dormir y para sorpresa de Saito, Akane entraría a la habitación y se acostaría junto a él. ¡Vamos, qué jugador! Esto lo pondría de nervios. Akane de inmediato le aclararía que lo desvivirá si intenta algo, aunque ambos dejarían en claro que no tienen experiencia y ya tú sabes, eso no es de Dios. Y ya que ambos no pueden dormir, se pondrían a hablar, preguntándole el uno al otro por qué aceptaron casarse. Y aunque Saito le dice que si es por la empresa, Akane simplemente se limita a decirle que es para cumplir su sueño. Pero en un descuidito, Saito terminaría tocando la trama. Revisen el bar, hubo contacto, eso es roja directa. Por lo que enseguida Akane pensaría en romperle la mano. Al día siguiente en la escuela, ambos acordarían no decirle a nadie, a ninguno de sus compañeros, acerca de su matrimonio arreglado, porque se viene romance y nosotros nos venimos con ellos. Subarashi. Tras esto regresarían al salón en donde Jimari le pregunta a Akane de qué hablaban, pero esta nerviosa se negaría a responder. Por otro lado, Shisei ya hablaría con Saito, pues huele a shampoo nuevo. Además le preguntaría dónde pasó la noche. Nuestro prota no sabría qué responder. Shisei sin previo aviso le mordería el cuello. La albina ya anda antojando. Tras eso le diría que también huele a mujer, así que le revelaría que investigó al abuelo. Sabe que aceptó lo del matrimonio sobre el nuevo lugar donde vive, además de que su esposa es Akane. El secreto solo duró 10 minutos. ¡Qué mamada! Saito de inmediato se la llevaría a un lugar privado al oscurito, pues. Shisei le reclamaría por no haber sido sincero y exigiría una recompensa para no delatarlo. Pero como lo que tiene de linda le falta de inteligente, nuestra albina no tendría idea de qué pedirle, así que quedaría pendiente. La albina me representa. Al regresar al salón, Akane como de costumbre comenzaría a regañar al prota. Jimari trataría de calmarla, pero la mamacita se pondría roja de la ira y culparía al prota de todo lo malo que le sucede. ¿Y qué podría suceder? Esta se monta películas solas. Para sorpresa de nadie, sus compañeros ni siquiera se molestan en separarlos, pues están tan acostumbrados a estas peleas. Jimari bromearía al decirles que son conocidos como el matrimonio de juguete, la pareja de influencers, y es que sí, están casados. Al regresar a casa, Akane se sorprendería de que todo el refri esté lleno de juguitos, además de que lo único que tienen para comer son fideos instantáneos, aunque Saito estaría orgulloso de su desayuno de campeones, además de que puede poner proteínas en el jugo y la sopa. Guácala, no mames. Akane se negaría a vivir a base de esa comida, y es que si sigue así, seguro que el prota terminará comprando ropa 5XL y jugando LOL hasta las 3 de la mañana. Por esa razón, Akane decide prepararle de comer como un favor para el vagabundo sin remedio, aunque Saito pensaría en la posibilidad de que le envenene. Al terminar de preparar la cena, Akane lo vería fijamente. Saito pensaría que de seguro le echará a Rakumin. Aún así decidiría darle un bocado y tras eso le recordaría varias cosas de su infancia. Akane se sorprendería por su reacción, a lo que el prota le diría que es su comida, que esa suculencia. ¡Está bien! Por lo que de inmediato la mamacita se lo quitaría. Saito intentaría recuperarlo y trataría de comer lo más rápido posible. Al final lograría comerse todo, pero dejaría a Akane muy enojada, pues no le guardó nada a ella. No, ¿ahora qué come la Akane? Yo tengo algo en mente, ñaca ñaca. A la mañana siguiente, Akane trataría de despertar al prota, pero este estaría soñando con su prima. Espera, ¿qué?
Sonámbulo sujetaría a Akane de la mano y la acostaría a su lado, abrazándola. Esto claramente tomaría por sorpresa a Akane, que sonrojada le gritaría que se levante de una vez. Qué buena técnica la de hacerse el dormido. Tras eso Akane estaría furiosa porque Saito no lavó los platos de la cena, además de que no sacó la basura, y es que Saito en realidad es un completo marrano. Tampoco le gusta bañarse todos los días. Hombres, no confíen en ellos, otaku promedio. Akane estaría por llorar al ver que su prometido es cerdo luz. En la noche nuestro prota decidiría jugar videojuegos para relajarse, pero Akane aparecería ordenándole que no haga tanto ruido, aunque al ver lo que están jugando de inmediato se taparía los ojos, pues está en contra de la violencia. Abrazos, no balazos. Saito le diría que deje de ser tan castrosa, por lo que Akane intentaría quitarle el control. Con todo menos con el PlayStation, mujer. En eso llamarían a su puerta, y es que les habrían traído lo último de sus cosas. Tras acomodarlas, nuestro gallo decidiría ir a tomar una ducha, pero para su sorpresa terminaría encontrándose con Akane en el jacuzzi, como Diosito la trajo al mundo. ¡Rico! Tras verla unos segundos, Saito de inmediato decide retirarse, pero al pensar que es posible que Akane se haya desmayecido, ya que no le dijo nada, decidiría hablar con ella, pero al no obtener respuesta, entraría nuevamente, se acercaría a ella y se daría cuenta de que se quedó mimida. Como sabe lo peligroso que puede ser, decidiría intentar despertarla, aunque no tendría éxito. Luego intentaría levantarla, pero terminaría resbalando y Akane estaría sobre nuestro prota. No es de Dios. El ruido despertaría a la mamacita, que de inmediato se preguntaría: ¿qué ha pasado aquí? Acusaría a Saito de cometer delito, así que Akane, sonrojada y con ojos llorosos, de inmediato lo acusaría de ser pervertido. Saito le juraría que no trató de hacerle nada, pero Akane sabría que le vio toda la trama, y como no puede negarlo, le gritaría que lo odia. Luego del percance, Akane pensaría mejor las cosas, pues sabe que Saito no sería capaz de hacer algo así, y de seguro solo quería ayudar porque se quedó dormida. Tras eso iría a la habitación donde intentaría hablar con él, pero nuestro gallo estaría en modo diva y no quiere dirigirle la palabra. Eso, bebé, valórate. Por lo que Akane terminaría gritándole nuevamente, aunque también se sentiría terrible. Quedaría tan afectada que al día siguiente, al ver a Shimari, la abrazaría enseguida. Akane le pediría consejo para mejorar su relación con alguien y arreglar las cosas. Nuestra rubia con buena trama le aconsejaría darle un abracito, pero es mucho para Akane, por lo que otra opción es hablarlo, aunque la reinota no es tan buena para eso. Sin embargo, Shimari le aconsejaría que lo importante es mantener el respeto y ser amable. Por otro lado, Saito estaría igual de pensativo, pues también está cansado de discutir por todo. Shisei le diría que entonces se divorcie, pero Saito sabe que no es tan sencillo, así que nuestra albina decide darle un consejo, pues aunque no existe la pareja perfecta, comprender cómo se siente el otro y tomar acción ante eso es la clave del éxito. La albina resultó ser la más sabia, aunque de inmediato le ordenaría que la lleve en sus brazos como recompensa por guardar su secreto. Al llegar a casa, Akane lo recibiría con una mirada penetrante, pero de inmediato lo sujetaría y le pediría que lo hagan. ¡Vamos! ¡Hoy debuta Saito! ¡No! Pues a lo que se refería es a hablar, resolver las cosas porque quiere que se lleven mejor. Con una taza de té, ambos estarían de acuerdo en tomar medidas para hacer que la convivencia sea más llevadera. Fijarían las reglas para llegar a un punto medio, además de dividirse las tareas del hogar. Por su parte, Saito le pediría que sea más comprensiva al dormir juntos, y es que cada vez que la toca ligeramente por error, Akane se lo madrea, por lo que la mamacita nerviosa aceptaría que le toque poquito a poquito, pero solo por encima de la ropa. ¡Qué razonable! Por último, Akane le pediría que juegue videojuegos con los auriculares puestos y en lugares donde ella no pueda ver, y es que al parecer le dan miedito esos juegos. Horas más tarde, Akane hablaría con Shimari, a quien le cuenta que, aunque fue agotador hablar, finalmente lograron resolver sus diferencias. Tras eso, Akane le colgaría y se prepararía para que Saito la toque lo que quiera, pero este le explicaría qué se refería cuando lo hace accidentalmente. ¡No! El arco está libre y la vuelas con la fuerza para tenerlo todo, pero débil para tomarlo. Al día siguiente hablaría con Shisei, a quien le agradece por su consejo, pues la guerra con Akane terminó, bueno, se redujo. En la noche le llevaría un pastelito de fresas a su mamacita como muestra de agradecimiento. Esto la deja sorprendida, pues no creyó que lo recordase. Por su parte, le prepararía una cena espectacular que dejaría a nuestro gallo sin palabras, pues ahora Akane luce diferente. ¡Ay, el amor! Más tarde, nuestra mamacita estaría leyendo un libro en la sala, a lo que nerviosa Akane le diría que rentó una nueva película que quiere que la vean juntos. Y como era de esperarse, rentó una película malísima, casi tan mala como estas tres. Es broma, gente, no me funen. Para colmo, es un maratón de 24 horas de gatitos. Y sí, Akane resultó ser muy fan de esos felinos. ¡Vivan los michis! Pero cómo no serlo, si yo también tengo mis dos bendiciones. Puedes conocerlas en mi Instagram. Sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram, no seas malo. Para suerte del prota, el DVD tendría una versión editada de 3 horas. Igual es un chingo, pero Saito preferiría esa antes que la primera. De esa forma comenzaría el maratón, en donde al final nuestro prota se terminaría durmiendo. Akane le dejaría en claro que como ella eligió esa película, la próxima vez que vean algo juntos será el turno de nuestro prota. Y me parece
parece bien. Aunque ojo, Saito preferiría que jueguen videojuegos juntos, ya que después de todo es algo que Akane no ha probado, y a pesar de que al principio se niega, Unos minutos más tarde. la mamacita le habría dado una paliza a nuestro gallo, quien no podría creer que estar junto a ella podría ser tan divertido. ¡Qué romántico, Diosito! Cuando llega nuestro momento, los capibaras estamos esperando. Al día siguiente, Akane sorprendería a Himari con su nueva forma de tratar a Saito, pues no ha intentado golpearlo o ahorcarlo desde hace varios días, así que pensaría que quizá ahora se llevan bien. Akane de inmediato trataría de negarlo, pero Himari le diría que además ambos han comenzado a llamarse por sus nombres, así que sin tener alguna excusa, la mamacita huiría. Mientras que Shisei trataría de sorprender al prota en la biblioteca, en donde Saito habría estado buscando información para mejorar sus habilidades de comunicación. El prota confesaría que buscaba cómo mejorar su relación con Akane, con quien hablaría minutos después proponiéndole verse después de clases e ir de compras juntitos. Son así. Ese es mi gallo, va con todo, matador. Saito de inmediato le aclararía que no se refería a eso, sino que son mandados, recados, simplemente a hacer compras para la casa. Akane nerviosa le diría que eso tiene más sentido y el prota respondería que sí. Así que sonrojados ambos aceptarían ir sin problemas, pero por desgracia Himari decidiría regresar a casa junto a su amiga, Y es que le cancelaron sus planes. sin embargo Akane le pide disculpas ya que quedó con alguien más. Himari le dice que no hay problema, pues pueden ir juntos los tres. No me hagas mal tercio, reina. Akane le pediría disculpas y saldría corriendo, pero en el camino se cruzaría con Shisei, quien le pregunta dónde va con tanta prisa, y la miraría tipo Sospechoso, demasiado sospechoso. por lo que Akane de inmediato saldría corriendo, dejando a la albina bastante pensativa. Finalmente Akane llegaría al lugar del encuentro y a pesar de no ser una cita, no entendería por qué está tan nerviosa. Por fin se reuniría con Saito e irían al supermercado, en donde Akane le mostraría que debe ser selectivo, además de que es muy perspicaz cuando se trata de cazar ofertas, aunque nadie le gana a las doñas cuando se trata de ofertas, créanme. Y es que al final terminarían hecho polvos, aunque no negarían que fue muy divertido. De regreso a casa, Saito comenzaría a elogiar a su reinota, pues le sorprendió lo decidida que puede llegar a ser. Terminaría por decirle que será una gran ama de casa, siendo que esas palabras sonrojan a la mamacita, que bueno, después de todo ya está semi casada. ¡Qué romántico! En la madrugada Akane sorprendería a nuestro prota, quien habría estado intentando tocar una de sus mejillas. Saito negaría todo, pero Akane lo acusaría de intentar atacarla. De inmediato le exigiría una explicación, así que sin más opción el prota le diría: 寝顔が可愛かったから見とれてったんだ。 y es que no pudo controlar querer tocarle su mejilla. Le llaman Romeo. Capibaras, tomen nota. Sonrojada Akane le preguntaría si eso es cierto, además de pedirle que describa qué tan linda se veía. Saito como tremendo hombre, tremendo macho, tremendo romántico. Le diría que tanto que le quitó el sueño, casi pierde la cabeza. De inmediato el enojo de Akane se convertiría en vergüenza, por lo que al final terminaría dándole permiso al prota de seguir haciéndolo. Le dio el viso al paz. A la mañana siguiente nuestros tortolitos claramente estarían afectados por lo de anoche, pues Akane quemaría la comida y el prota olvidaría ponerse la camisa, y de camino a la prepa decidirían parar para comer un bocadillo pequeñito, chequetero. Pero en ese momento Himari los vería juntos y les preguntaría qué hacen. Pues fíjate que están curando el cáncer, mi rubia, jugando fútbol en la Liga Europea. ¿No es obvio? Akane de inmediato mentiría sobre la situación, provocando que comiencen a discutir. Sin embargo, la rubia sospecharía mucho de ellos. Sospechoso, demasiado sospechoso. En la noche nuestro prota interrumpiría los estudios de Akane, a quien le presume que no estudia porque es capaz de memorizar todo en una sola clase, por lo que Akane le ordenaría que la deje en paz. Minutos más tarde nuestro prota le prepararía un sándwich a su mamacita y tras eso la dejaría estudiar. Akane lo probaría y estaría 10 de 10. Mis felicitaciones al chef. Tras eso decidiría esforzarse mucho más y noche tras noche Saito haría lo mismo porque ese es un verdadero hombre. Pero cierto día Akane se desmayaría por unos segundos en el pasillo de la escuela. Himari le aconsejaría que descanse mejor, pero nuestra mamacita se negaría a rendirse, pues busca la mejor nota de toda la clase. Sin embargo, Himari le diría que será difícil superar a Saito, pues él es la cabra de la clase, pero nuestra mamacita estaría segura de que lo conseguirá. Por desgracia, en la noche Saito le encontraría bastante mal y tras tomarle la temperatura vería que tiene fiebre. Enseguida comenzaría a cuidar de ella. Le diría que se excedió demasiado y le ordenaría que descanse, pero Akane respondería que no puede hacerlo si quiere cumplir su sueño de ser médica. Médico enfermo. ¡Oh, qué imbécil! El prota entendería su razón, por lo que quiere hacerlo, ayudar a los demás, en especial a los que ama, pero sus padres no pueden pagar sus estudios, pues la situación de algunos es peor que de otros. Confesaría que su abuela prometió financiar sus estudios si se casaban y es por eso que aceptó el matrimonio. También le diría que está celosa de que sea un genio que no necesita esforzarse, mientras que ella jamás podrá superarlo. ¡Ay, qué bonito anime! ¡Qué bonito! Horas más tarde la salud de Akane empeoraría, así que sin más opción Saito decidiría llamar un taxi, pero al no obtener respuesta, como tremendo macho, tremendo hombre, tremendo mastodonte, decidiría llevarla cargando en sus brazos y de camino le diría que la apoyará para que cumpla sus sueños, ya que después de todo ella es su esposa. Ay, el amor.
Una semana después de lo sucedido, Akane se recuperaría sin problemas y molesta estaría persiguiendo a Saito por el pasillo, pues olvidó llevar su almuerzo que nuestra mamacita preparó con mucho cariño y esfuerzo. Sin embargo, a la hora de almorzar, nuestra norteña albina le ordenaría que se lo dé y trataría de quitárselo. Claramente Saito se lo impediría, pero cuando Shisei se lo pide con ojitos y de forma pacífica, Se la pone dura, o sea, la situación. pues sus compañeros le ordenan que se lo entregue. Y como la presión social está fuerte, no tendría más opción que aceptar. Vatos metidos. Como si las cosas no pudieran empeorar, Himari se daría cuenta de que es lo mismo que Akane trajo. Literalmente lo mismo. Todos los demás comenzarían a suponer que Akane y Saito se fueron a pasear y entonces No sé qué cantar. claro que ambos negarían que salen, pero en medio del caos, Shisei aprovecharía para comerse todo de un bocado, alegando que lo hizo para destruir la prueba de su situación, aunque solo lo hizo porque come como trailero. Más tarde Himari lo sorprendería, pero como de costumbre, Saito mantendría una actitud fría con ella. De camino a clase, la rubia le preguntaría si de verdad no fue Akane quien le preparó la comida. Nuestro prota aseguraría que no. Himari también le preguntaría si están saliendo. ¿Por qué tanto interés, Reinota? Tercera waifu a la Pokédex. Tras eso, Himari se disculparía por incomodarlo y se marcharía, aunque Shisei los habría estado escuchando. En la noche, Akane escucharía ruidos extraños mientras dormía y vería un espectro en su puerta, por lo que gritaría. Saito de inmediato despertaría asustado, pero al pensar que tuvo una pesadilla intentaría volver a dormir, aunque la mamacita se lo impediría, pues no quiere quedarse sola y le da miedo que se trate de un fantasma o un ladrón. ¿Y si es un fantasma ladrón? Ya valimos madres. La noche siguiente, la mamacita interrumpiría al prota explicándole que necesitan mudarse o llamar a un exorcista, pues escuchó algo que corrió por la sala. Por esa razón decidiría quedarse junto a Saito. Obviamente que para protegerlo, pues el prota no podría solo. ¿A qué nos ayudarán a rendirnos? Incluso lo acompañaría al baño y le ordenaría que no cierre la puerta. ¡Qué mamada! Más tarde, Akane le pediría al prota que le acompañe mientras toma un baño, pues le da miedo estar sola. Sin más opción, Saito Aceptaría. ¿Y quién no lo haría? claro que trataría de mantener al titán bajo control. Piensa en la Biblia, piensa en la Biblia. Hablaría de su situación con Shisei. Tras oír lo que sucede, Shisei se ofrecería a investigar si en verdad existe un fantasma, pero antes tendría que confesarle a Akane que sabe sobre su matrimonio arreglado y demás, por lo que se la llevarían a un lugar más privado. Antes de que Akane acabe con nuestro prota, este le diría que no fue él quien se lo contó. Shisei confesaría que lo descubrió solita, Pues es un genio de vez en cuando. La mamacita pensaría que tiene sentido que lo sepa, pues son familia después de todo. ¿Y qué familia? Entonces la albina le diría que ha decidido ayudarlos con el tema del fantasma. Akane de inmediato le reclamaría por haberle contado algo tan personal, pero Shisei le diría que está de su lado, pues siente que es una maldición que ha caído sobre ellos, en especial sobre Akane, quien de seguro tendrá malas notas en caso de no resolverlo. Por esa razón, nuestros cazafantasmas irían luego de la escuela, en donde la medium Shisei le diría que la casa tiene un portal al inframundo. ¡Qué mamada! Obviamente esto aterra a Akane, que piensa en quemar la casa. Alguien podría usar la cabeza en serio, un poquito. Sin embargo, la albina confiesa que sabe cómo detenerlo. Luego entraría a la casa en donde Shisei diría que la fuente Es los libros eróticos y sucios que trae el Saito. Luego irían a su habitación en donde robarían la ropa interior de Saito y bueno, harían con ella cosas que... Eso no es de Dios. ¡Esta perra está loca! Luego Akane le contaría la sombra que vio y dónde estaba. Shisei entonces se tomaría unos minutos y tras eso llegaría a una conclusión. El fantasma que los ha estado atormentando. ¡Qué giro! Shisei confesaría que lleva varios días visitando la casa y de inmediato los chicos le reclamarían por entrar sin su permiso y por no haber sido sincera desde el inicio. Ella diría que no quería interrumpirlos en sus actividades, solo quería probar la comida de Akane otra vez. Sus elogios harían que Akane se sienta orgullosa y cuando la albina le pide que cocine para ella, Akane decidiría complacerla preparándole un banquete de los dioses. Sin embargo, al ver que los primos se llevan demasiado bien, pero demasiado bien, Akane se sentiría celosa. Más cuando Shisei se siente en las piernas de Saito mientras juegan videojuegos. El prota notaría que Akane está molesta, pero no entendería por qué. ¿Es en serio, amigo? Date cuenta. Luego Saito querría darse un baño y Shisei intentaría entrar con él, pues lo hacen desde que son pequeños. Pero Akane se los impediría. Eso no es de Dios. En su cuarto, al estar a solas, Akane confesaría que tiene una queja. Bueno, en realidad son un chingo. Le molestó que jugara videojuegos con Shisei y no con ella. Eso desencadenaría una discusión como de costumbre. Por último, le diría que admira lo mucho que cuida de la albina, pero antes de decirle cómo se siente, Una mano le tocaría la trama. y el prota también sentiría algo en la pierna, resultando que Shisei está en su cama, Pues también quiere dormir con Saito. ¡Qué bendición! Shisei comenzaría a decir que siempre ha estado a su lado desde que era un bebé y no es justo que Akane lo tenga para ella sola. Akane le diría que no fue por voluntad propia, pero Shisei comenzaría a cuestionarla, logrando convencerla de dormir juntos. Más tarde, Shisei despertaría a Akane, a quien le pide disculpas por interrumpirla, confesándole que sabe que se puso celosa por la relación que ella tiene con Saito. Estaba preocupada por él, ya que no sabía si tendría una vida feliz y tras eso la abrazaría, por lo que Akane los separa enseguida. Ahora veríamos a una pequeña
pequeña Kane Himari, en donde la pequeña rubia fue quien insistió en volverse su amiga, pues le parecía que era alguien increíble, además de que siempre fue capaz de saber cómo se sentía en realidad. Tampoco es que sea difícil, Akane es tremendo libro abierto. Ojalá abriera otra cosa. ¿Cómo? De regreso al presente, Himari y Akane estarían en una cafetería en donde la rubia volvería a preguntarle si acaso le gusta a Saito. Como de costumbre, nuestra reinota lo negaría avergonzada, por lo que Himari confesaría que está enamorada de Saito. Esta declaración tomaría por sorpresa a Akane, que le pregunta qué es lo que le vio de bueno. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Himari le diría que es alguien muy apuesto, además de que es muy amable. Recuerda la vez que ayudó a una chica que se desmayó en el festival escolar, fue genial. Además de que es alguien confiable. Akane recordaría la vez que la llevó al médico cargando y en su mente le daría la razón. Himari le pediría ayuda con Saito, ya que últimamente parece que se lleva mucho más con ella. Akane lo pensaría unos segunditos, pero al final aceptaría, por lo que la rubia le pediría que le cuente cosas de él. Pero Akane tampoco sabe mucho que digamos, por lo que al día siguiente la mamacita no dejaría de vigilarlo mientras lee, estudia e incluso cuando come. Saito querría saber qué sucede, pero Akane no querría explicárselo. Luego continuaría con preguntas como ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu tipo de persona ideal? Y mamadas del estilo. Toda esa información se la llevaría a Himari, quien estaría fascinada por todo lo que está aprendiendo de su crush. Pero por despistada, Akane revelaría algo privado. ¿Que tiene un lunar en el derecho? No, pero casi. Antes de dormir lee un libro. ¿Cómo lo sabes? Le diría la rubia. A lo que nuestra reinota le mencionaría que se lo contó Shisei, la vieja confiable. Una vez en casa, Saito le preguntaría cómo preparará su comida favorita, o si no, por qué se lo preguntó el otro día. Akane se sorprendería por lo infantil que puede llegar a ser el prota, y algo avergonzada le diría que lo preparará solo porque se lo pidió. Tras esto, ambos habrían ido a comprar los ingredientes para preparar un bistec. Luego de hacerlo, Saito lo aprobaría, y su reacción superaría a las anteriores, pues agradecería tremendo manjar. ¡De bendito sea el colesterol! Akane se emocionaría al verlo y prometería prepararle toda la comida fantástica que quiera. Al día siguiente, Himari se acercaría a preguntarle al prota cuál es su tipo. Esto le sacaría de onda, pero aún así le respondería que no tiene un tipo como tal y simplemente no podría estar con una persona que no conoce en absoluto. Sí, claro, hombres, todos son iguales, no confíen en ellos. Su respuesta dejaría a Himari mucho más enamorada, pues le parece que es increíble. Antes de irse le haría una última pregunta, si es capaz de saber si a alguien le gusta o no. Obvio no, pero Saito respondería que sí. Ay, ajá. A lo que Himari le susurraría: Tienen que cerrar el estadio, esto es histórico. Estamos ante un futbolista excepcional. Aunque de inmediato le diría que bromeaba y se marcharía dejando al prota demasiado avergonzado. En eso aparecería Shisei, que le diría que al parecer todos andan ovulando. De regreso a casa, mientras el prota juega videojuegos, Akane se metería en su estudio donde encontraría su diario. Pero antes de poder verlo, Saito entraría a la habitación tomando por sorpresa al espía. Akane le diría que solo buscaba algo bueno para leer entre su colección de libros, a lo que el prota le daría un libro gordote, asegurándole que es uno de los mejores. Historiaza. Akane le habría dado el nombre del libro a Himari, pero ella no habría entendido una pija, porque es rubia y ya sabes, IQ mayor al promedio. Sin embargo, la rubia pensaría que puede aprovechar para pedirle a Saito que se lo explique, así que le agradecería a Akane por su ayuda. Al verlos juntos y lo mucho que parecen divertirse los dos, Akane comenzaría a sentir una presión en el pecho. Celos, mamita, celos. En eso sería sorprendida por Shisei, quien le pregunta si le molesta que su amiga esté enamorada de su esposo. Akane le diría que no, aunque es la primera vez que ve a su amiga de esa forma. Sin embargo, Shisei le diría que la rubia siempre estuvo enamorada de Saito. ¿Cómo lo supo? Por los ojos, ¿por qué? La mesera te puso ojos de cógeme. Luego de las clases, Himari le daría las gracias a su amiga, pues ha comenzado a acercarse mucho más a Saito, y por eso ha pensado recompensarla con una tarta de fresas, lo que le emociona a Akane. Pero cuando le dice que puede comérsela en su casa, esta se nos espanta. Al llegar se lo contaría a Saito, quien le preguntaría cómo lo resolvió al final, pero en ese momento sonaría el timbre y es que Akane fue incapaz de decirle que no a su amiga, por lo que le pediría a Saito que se esconda y quite todo lo relacionado con él que haya en la casa mientras ella la distrae. Las chicas entrarían y prepararían té, en donde Himari volvería a preguntarle si realmente no está enamorada de Saito. Akane de inmediato respondería que no, que jamás se fijaría en un cretino como él, pues lo detesta. Eso tuvo que doler. Sus palabras las escucharía el prota y días más tarde, Himari finalmente decidiría confesarle su amor y lo invitaría a salir, pero para sorpresa de todos, Saito acepta salir con ella. Shisei le preguntaría a Akane si no planea detenerlo, pero Akane le diría que quiere que su amiga sea feliz, aunque su felicidad le quite la suya. En la noche, Saito le contaría a su mamacita que Himari le pidió que salieran y le preguntaría si no le importa que tengan una cita. De inmediato Akane se levantaría y le recordaría que están casados por obligación y enojada le diría que no le importa lo que haga. El día de la cita llegaría y nuestro gallo le diría a su mamacita que si lo detiene no irá, pero Akane le diría que haga lo que quiera. Bueno, pues vete a la... Pero no, porque antes de salir Akane con lágrimas en sus ojos lo detendría. Confesaría que no entiende por qué, pero no soporta la idea de verlo con otra chica, ya que después de todo es su esposo.
¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Aunque medio tóxica la Akane, no que no quería con él. Entonces Saito confesaría que rechazó la invitación de Himari desde hace mucho y al parecer su mamacita no lo odia tanto. Akane de inmediato le llamaría cretino, por lo que el prota decidiría invitarla a una cita para Compensárselo. ¡Ay, el amor! Sin embargo, de regreso a la prepa, Himari parecería estar bien, lo que toma por sorpresa a Saito. La rubia le confesaría que no planea darse por vencida, pues así como no se rindió con Akane cuando la conoció y se volvieron amigas, confía en que podrá ganarse su corazón de a poquito. Que comiencen los juegos del hambre. 負けないから Días más tarde, Akane le llevaría la comidita al prota, bistec su favorito. Saito sabía que fue Akane quien se lo dijo y como sus demás compañeros le dirían que no sea un cretino, terminaría aceptando. Repito, la presión social está fuerte. Saito quedaría sorprendido por el sabor, aunque le incomoda que Himari le esté dando de comer en la boca. En eso Akane interrumpiría advirtiéndole que deberá terminarse ambos almuerzos. Himari notaría que está celosita, no de ella, sino de Saito, por lo que se ofrecería a darle de comer a su amiga. ¡Qué rico! Luego Himari le pediría al prota que le ayude a estudiar matemáticas, por lo que lo invitaría A su casa, donde podrán estudiar a solas. Esta quiere detonación. Su conversación estaría siendo escuchada por Akane, pues la rubia parece que va con todo. Y mira nomás ese potencial. Por esa razón decidiría intervenir, alegando que no permitirá que su bestia esté a solas con ese depredador, con ese roba chicos, por lo que Himari le invitaría para que estudien los tres. Shisei aparecería de la nada y al enterarse de que la sanguijuela oxigenada se está interponiendo, decidiría unirse. Como si las cosas no pudieran ser más pegrilosas, El grupo decidiría estudiar en la casa de Akane, es decir, el nidito de amor de los protas. Una vez reunidos, el prota comenzaría con la tutoría y luego de un par de abrazos, ejercicios complejos, caras celosas y golosinas para la albina, Himari lograría resolver un ejercicio. Luego decidirían tomar un descanso y jugarían a las parejas con las cartas. Esto por idea de Shisei. Al final nuestro prota se la papearía a las tres juntas y tras esto Saito decidiría ir a comprar algo, siendo Akane la que lo seguiría. En el camino el prota confesaría que odia ese juego, pues le recuerda que su familia está repleta de genios, estudiantes ejemplares y superdotados. Eso es algo que le resulta molesto, pues solo le ha causado problemas, así que Akane trataría de animarlo al decirle que es increíble y que ella desearía tener esa capacidad. ¡Ya bésense! Para sorpresa de los chicos, al regresar a casa encontraría a las chicas jugando videojuegos. Akane mentiría que la consola es de su papá y es que se le olvidó guardarla. Chale, ya la cagué. Luego de eso comerían bocadillos con té, en donde la rubia, como de costumbre, comenzaría a pegársele al prota, provocando que este derrame su taza. De inmediato Saito iría por una toalla, lo que le sorprende. ¿Cómo supo dónde estaban las toallas si nunca ha estado ahí? Sospechoso, demasiado sospechoso. Tras eso Himari iría a limpiarse y Shisei la acompañaría, mientras Akane lo culpa por casi hacer que los descubran, pero entonces habría un apagón, lo que asusta a Akane, que de inmediato abraza a Saito, a quien le pide que no la deje sola, aferrándose a su brazo. Al estar a solas, la mamacita le preguntaría si le gustan las chicas tercas. Obviamente no se refiere a ella, claro que no, ¿cómo van a creer? Saito entonces le diría que aunque es terca, tímida y no sabe expresar sus sentimientos, la chica es increíble tal y como es. En eso regresaría la luz. Shisei y Himari los agarrarían con las manos en la masa. Si te quería agarrar, puerco. Y en clase Saito le preguntaría a Shisei si ella fue quien causó el apagón, pues sospechosamente fue solo en su casa. En eso la rubia los interrumpiría, pidiéndole al prota que le explique algo. Invitaría a Akane a que se les una y aunque ella se niega en acercarse, al oído le diría: 帰ったら私に勉強を教えなさいよね sonrojando a nuestro gallo y muchísimo más a ella. En la noche nuestro prota cumpliría con la petición de su mamacita y mientras estudia le preguntaría por qué quiere ser médica, pues quiere saber más sobre ella. Akane le contaría que de pequeña tenía una hermana, estaba enferma y sus padres trabajaban mucho para pagar su seguro médico, mientras que lo único que podía hacer ella era mirar. ¿Y qué más podías hacer? Estabas chiquita, mi reina. Existen otras personas que sufren igual que ella y quiere hacer todo lo posible para que nadie deba pasar por algo igual. Saito le preguntaría qué sucedió con su hermana, pero Akane evitaría responder, porque esta es una historia de origen brutal. Saito notaría a su mamacita muy desanimada, por lo que le consultaría a Shisei qué podría hacer para animarla, pues se siente culpable por abrir esa herida. Entonces al día siguiente hablaría con ella invitándole a salir juntos el próximo día libre. Su invitación tomaría por sorpresa a Akane, le contaría la noticia a la abuela Chiyo y esta lloraría de emoción. De inmediato la llevaría a un armario gigante que ella misma diseñó, lleno de cosas para su nieta. Y estoy confundido, ¿es un lindo gesto o es demasiado obsesivo? Finalmente llegaría el día de la cita. Akane luciría preciosa, divina, hermosa, bella, otra licenciada abogada, dejando a nuestro gallo sin palabras. Aunque ambos aclararían que no es una cita, pensarían en ir a un café Katuno, pero a Akane se le ha prohibido la entrada. Luego irían a un karaoke donde pensarían que el prota seguro le quiere comer la boca. Eso no es de Dios, aunque al final terminarían cantando juntos y se divertirían un montón. Me dijeron soltero en más de 1000 formas. Luego irían a tomar un juguito y a comer. Ahí Akane le preguntaría por qué le invitó a salir. Saito confesaría que se sintió culpable por desanimarla al hacer que hable de su hermana y quería hacer que se recupere. Akane se emocionaría al escuchar
aceptar eso, por lo que le diría que lo recompensará haciendo lo que pida, lo que pida. Un platillo especial, un besito, un tridente con la rubia, tantas opciones. Pero nuestro prota le pediría que le acompañe a la tienda de suplementos. ¡Qué pendejo! Donde el prota nos mostraría que está a 2 pastillas de volverse un ch. Eso no es de Dios. Desaprovechando una oportunidad de oro. De regreso a casa, Akane se quedaría mirando un anillo bastante fascinado. Saito le preguntaría si le gustó, pero Akane, como siempre, negaría sus sentimientos. Además, comenta que es demasiado caro. Tras eso, regresarían a casa. Akane con una sonrisa agradecería a Saito por hacer que se sienta mejor, mientras que nuestro gallo pensaría que es hermosa cuando sonríe. Días más tarde, Saito hablaría con Shisei, a quien le pregunta si puede visitar su casa. Esta de inmediato le diría que sí, mi casa, tu casa. Enseguida llamaría a su sirvienta Rui, la cual conduciría como el mismísimo Toretto, un monstruo al volante. Finalmente llegarían a la casa de Shisei, que más que casa parece un palacio, una mega mansión sota. Al estar en su habitación, Shisei comenzaría a cambiarse de ropa frente al prota. Una vez cambiada, la albina querría jugar con el prota. Propondría jugar a los monstruos, en donde ella será un vampiro. Así que le muerde el cuello. Y en serio, ¿qué pedo con la albina? En ese momento aparecería la madre de Shisei, Reiko, que al verlos tan juntos enseguida se uniría a ellos. Nah, Esto es demasiado para mí, me voy. resulta que Reiko también lo adora, incluso lo invitaría a quedarse a cenar. Ella será el postre. Eso no es de Dios. Rico. Sin embargo, el prota le diría que su esposa ya lo está esperando con la cena, lo que le molesta a la tía buenarda. Cosa bien hecha. Entonces Saito le diría que quería preguntarle una cosa. Quería pedirle chamba en su empresa. Reiko enseguida le diría que si necesita dinero puede decírselo al viejo, pero Saito no quiere tener deudas con él. Mi hermano quiere ganar por su cuenta. Y al preguntarle la razón no lo escucharíamos, pero Shisei le diría que está muy dolida, pues resulta que no las visitó para jugar con ella. Entonces mi potra Reiko aprovecharía para decirle que se deje de juegos, pues sabe que algún día de cualquier forma heredará la empresa del abuelo, ya que es suficiente con que se case con una plebeya. Y es que sí, Reiko está en contra de su matrimonio, pues ella quiere que sea Shisei la que se case con él. ¡Returbio! Sin embargo, aceptaría ayudar a su sobrino ofreciéndole un trabajo como traductor, pero tiene 3 días para dominar el idioma por completo. ¡El diablo! Saito le diría: 3 días, mi reina, en una noche lo tendré listo. ¡Pero qué canchero! De esa forma regresaría a su casa, en donde de inmediato se pondría a estudiar. Akane no podría creer lo que ve. El prota estudiando, el cielo se cae. Akane se sorprendería al ver lo mucho que se esfuerza y comenzaría a preguntarle qué idioma es y por qué está estudiando, pero Saito le respondería que no es de su incumbencia, lo que enseguida molestaría a su mamacita. Mucho más cuando Saito comienza a irse junto a Shisei luego de terminar las clases. Si supiera que la albina no ha dejado de morderle el cuello, nuestro prota sería enviado al cielo. Entonces Shisei confesaría que desde que se casó se ha sentido desplazada y sola. Saito de inmediato se disculparía. No me llore. Para compensarla, Saito se recostaría con ella y comenzaría a acariciarle su cabeza hasta que se duerma. ¡Qué bonito anime! ¡Qué norteño! Entonces regresaría a casa, en donde Akane lo recibiría preocupada, reclamándole por llegar tarde y preguntándole dónde estuvo. Saito se limitaría a decirle que hizo unos mandados y que no es su problema. Akane pensaría en enfrentarlo, pero el prota está demasiado cansado como para pelear, por lo que simplemente la ignora, aunque Akane notaría que huele a otra. Nuestra mamacita bipolar hablaría de la situación con su abuela, quien le diría que entiende que le cueste ser sincera con sus sentimientos, por lo que le aconsejaría que empiece por no engañarse a sí misma. ¡Qué sabia la vieja! En la escuela, Himari buscaría consuelo con Akane, pues Saito volvió a rechazarla, pero en eso Shisei pasaría junto a ella y le diría: lo siento. De inmediato Akane reconocería el olor, dándose cuenta de que se trata de ella. En la noche, mientras lo esperaba para cenar, decidiría llamar a la casa de Shisei. Rui sería quien le respondería. Akane le preguntaría si Saito se encuentra ahí. La mamacita sirvienta le respondería que sí, pero antes de que ella pueda hablar con él, Reiko tomaría la llamada. Se presentaría como la madre de Shisei y le diría que Saito está ocupado. Akane insistiría, pero Reiko, bien odiosita, le respondería que no es problema suyo, además de que está al tanto de que no se llevan bien y fueron obligados a casarse. Le diría que siente lástima por ella y luego de decirle que su matrimonio ni siquiera es de verdad, le colgaría. Estabas antojando tan bien, Reiko, y sé que a algunos capibaras les caerás mal, pero a mí sí, pégame. Esa sería la última noche de trabajo de nuestro prota. Reiko le daría su pago por su buen trabajo y le pediría que la próxima vez acepte quedarse a cenar. Luego de eso, Saito regresaría a su casa, no sin antes pasar por la joyería. ¡No mames! ¡Ay! Al llegar a casa, Akane estaría furiosa, pues ni siquiera respondió al teléfono. Además, le reclamaría por estar junto a Shisei y no habérselo dicho. Le diría que si tanto la quiere, pudo casarse con ella y que no regrese. Pero antes de que se marche, toda enojada, Saito la detendría y le mostraría que le compró un regalo: el anillo que vio el día de su cita.
Ay, el amor. El estándar de las girls, no te conformes con menos. De inmediato le explicaría que estuvo trabajando como traductor para su tía durante todo ese tiempo, hasta conseguir el dinero suficiente como para poder comprárselo. Akane se habría quedado sin palabras, correría rápidamente a su habitación, aunque regresaría para darle las gracias, dejando al prototipo. Al día siguiente, Akane no podría dejar de ver su anillo, y Saito le diría que le queda bien, alegrado de que el corazón de su mamacita ahora pasará de muy buen humor, pues prometería hacerle una deliciosa comidita, y no dejaría de ver su anillo. Vieja materialista. Luego irían a la escuela, en donde Saito notaría que olvidó quitárselo, y antes de que Himari la vea, la sujetaría de la mano y se la llevaría para decirle que se lo quite. Akane lo guardaría en su bolsito de gato, pero cuando la saca para verlo, Shisei alcanza a verlo y le preguntaría si se lo presta, a lo que Akane le diría que no, ya que es especial. Al terminar las clases regresarían a casa, pero para sorpresa de Akane, su bolsito desaparecería. Rápidamente comenzaría a buscarlo y saldría de casa a revisar por todas partes. En todo el trayecto a casa y en los casilleros, se había quedado hasta la noche buscándolo, pero no obtendría resultados. Yo digo que fue la albina. Si fue ella, entre todos la agarramos y la rapamos. Akane comenzaría a desesperarse, pues sabe que no puede contárselo a Saito. Al día siguiente, Himari notaría que luce algo decaída. Akane le respondería que no, y al terminar las clases iría a un parque sola, pero Shisei aparecería junto a ella, confesándole que sabe lo que perdió. Pero para sorpresa de Akane, se ofrecería ayudar a buscarlo, pues Akane ha sido amable con ella, pero sobre todo porque quiere que Saito sea feliz. De acuerdo, no fue ella. Con su ayuda buscarían hasta la más alta profundidad, pero el resultado sería el mismo. Shisei sugeriría pedirle ayuda del juzgando, pero Akane le diría que no puede decírselo, por lo que Shisei iría a hablar con él, pues su esposa lo necesita, aunque no puede decir más. Saito decidiría seguirla, dándose cuenta de que buscaban algo. La encontraría bajo la lluvia en unas escaleras. Finalmente Akane le contaría lo que sucedió. Saito trataría de calmarle y le pediría que regresen a casa. Sin embargo, Akane le dejaría en claro que ese anillo era real, pues aunque los obligaron a casarse, Saito se la regaló porque él quiso. Tenía sus sentimientos reales y trabajó duro para comprarlo. Con lo que finalmente la mamacita rompería en llanto, y todos nosotros rompemos en llanto con ella. Saito lo entendería enseguida, por lo que se ofrecería ayudarle, pues está seguro de que con su memoria podrán encontrarlo, pues nuestro gallo sería capaz de recordar las veces que abrió su mochila, para qué lo hizo y en dónde lo hizo. El diablo megamente, le dicen. Finalmente lograrían encontrar su bolso, el cual habría caído dentro de la alcantarilla. Definitivamente Los privilegios del protagonista. Akane rápidamente lo abrazaría y le agradecería por recuperarlo, a lo que Saito se lo pondría nuevamente, y Akane juraría no volver a perderlo. Mientras que en la estación veríamos a una extraña chica llegar a la ciudad. ¿Será una nueva waifu a la Pokédex? Al día siguiente, esta misteriosa chica aparecería frente a nuestro prota, presentándose como Majo. ¿Quién te conoce?, le respondería el prota. Su reacción entristecería a la pelirrosa. Esta chica le preguntaría si quiere ser su novio. Tiene a 4 muriéndose por él. El favorito de Dios, porque esto es así, todas mueren por mí. Saito se sorprendería, pues no es normal que una extraña le pida eso. Sin embargo, Majo le contaría que ella sí lo conoce bien, pues está al tanto de que rechazó a la rubia, además de que vive con Akane, lo que de inmediato espanta a nuestro gallo. De forma más seria, Saito le preguntaría quién es, pero Majo comenzaría a decirle que si no hace lo que dice, revelará todos sus secretos. Antes de que lo haga, el prota le taparía la boca, a lo que la calenturienta le pediría que la calle, pero a besos. Justo entonces llegaría Shisei, que de un patadón la mandaría a volar, pues nadie se comerá a su primo, excepto ella. ¡Qué rico! Sin embargo, Majo quedaría encantada por la lindura de Shisei y pensaría en llevarse a la muñequita. En eso sonaría la campana, provocando que Majo se retire de inmediato, dejando al prota y a la albina muy confundidos. Al día siguiente, Majo buscaría al prota en su salón, lo que provoca que sus compañeros le reclamen por quedarse con todas las lindas. El verdadero todas mías. Pero por favor, con palta. Saito se marcharía enseguida, y en eso Majo lo abrazaría para luego resbalarse en el pasamanos y caer en los brazos de nuestro gallo, que le ordena que se detenga antes de que se lastime. Sin embargo, Majo le diría que la vida es corta y como para tenerle miedo a todo, pues nunca se sabe cuándo puede terminar. ¿Acaba de amenazarlo o es mi idea? Luego de eso, Majo le pediría al prota que la acompañe de compras, pues todas las chicas de su salón la odian por alguna razón, y son varias, por lo que quería comprarles golosinas de la paz. Por alguna razón, Saito aceptaría, aunque primero irían a comer una hamburguesita. Y diablos, señorita, ahí nos enteramos que Majo tiene una hermana mayor, y es que sí se carga una aura de hermana menor. Mientras seguían conversando acerca de lo autoritarios que pueden ser los hermanos mayores, Majo notaría que tiene la mano manchada, por lo que se ofrecería a limpiársela, pero de una forma un tanto peculiar, aprovechando para tomarle una foto. ¡Qué mamada! Saito de inmediato le ordenaría que la borre, por lo que la perseguiría. Sin embargo, la encontraría en un pasillo bastante agotada. Finalmente conseguiría que borre la foto y luego le diría que es hora de ir de compras. Majo se sorprendería al ver que no está enojado por lo que le hizo. Luego le diría que después de todo no es tan malo y que no entiende por qué tiene tantos problemas con su
su esposa, a lo que nuestro gallo le contaría que es su archienemiga, pero romper con ella pues no es una opción. Eso, bebé, que no sepan tu próximo movimiento. Luego de comprar los dulces, Saito se despediría, pero Majo le diría que planea ir a su casa, pues es lo último que se hace luego de una cita. Ir a la casa para la detonada. Lograría convencerlo amenazándole con que si no la lleva les contará todo su secreto, pero que sin más opción nuestro prota aceptaría, y es que también están llamando demasiado la atención. Al llegar a casa, Akane los recibiría y al verlos tan juntos le preguntaría a Saito qué está haciendo con su hermana. ¿Cómo? Y es que Majo resulta ser la hermana de Akane. De inmediato esta se lanzaría a los brazos de su Oni-chan, quien la recibe con gusto, hasta que a Majo se le antojó manosearle la trama. Eso no es de Dios. Vivan los norteños. Saito no entendería nada, pues él creyó que su hermana había, ya sabes, se le había llevado la huesuda, pues le contó que se fue a un lugar lejano. Pero resulta que es porque viajó al extranjero y eso tiene más sentido. Majo le diría que su objetivo es inspeccionar a los recién casados, su vida matrimonial. Iría directo a la habitación y al ver que solo tienen una cama, además de enterarse que duermen juntos, le preguntaría a su hermana si ya hicieron el fruti fantástico. Pero a pesar de que le responde que no, Majo se madriría al prota por tomar la flor de su hermanita, aunque ni siquiera se han besado. Majo les creería luego de ver sus reacciones, pero decidiría quedarse a dormir para mantenerlos vigilando. Ojo con los virgos. Aunque le preocupa que Saito pueda balanzarse sobre ella. El prota no te toca ni aunque le pagues. Esta la tiene al frente y la manda a volar. Sin embargo, Akane le diría que le cortará las bolas si intenta hacerle algo a su hermana, y de esta forma presumiría salirse con la suya, lo que molesta a Saito. Akane decidiría preparar algo especial, papilla, aunque es algo que Majo odia, pues comió demasiado en el hospital. En eso Shisei aparecería dentro de la refri sacándole un pedote. Luego de quitarle todo el hielo de encima, la albina diría que necesita RCP golosa. Majo se ofrecería como voluntaria, pero Shisei se negaría, pues la pelirrosa le da repelos, malas vibes. En eso escucharían que Majo lo llamó Oni-chan, lo que afecta demasiado, pues ella era la única en su vida. Ella fue la primera. Pero Majo parecería chuparle un huevo, lo que enfurece a Shisei, que decide retarla a un duelo para ver quién realmente es la hermanita del prota. Esta batalla será legendaria. Majo atacaría primero, abrazando al prota intentando seducirlo, pero este le daría 0 puntos. Ahora sería el turno de Shisei, la cual enseñaría cómo se hace, pues cautivaría a nuestro gallo con su encanto natural, al pedirle que la lleve en sus brazos, obteniendo 10 puntazos, coronándose como la vencedora, mientras que Akane consolaría a Majo al decirle que para ella siempre será la mejor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Luego de eso las hermanas hablarían a solas, donde Majo le tendría una propuesta a su hermana, se ofrecería ser ella quien se case con Saito. ¿Qué? No, mi ciela, consíguete el tuyo. Akane se sorprendería por eso, pero Majo le explicaría que sabe que lo hace por obligación. La mamacita confesaría que no cree que sea capaz de manejarlo, pues Saito es alguien muy complicado, egocéntrico y frío, lo que Majo le diría que no le importa, pues parece ser su tipo, además de que ya se han acercado bastante, mostrándole la foto que tomó. Lo que en perra, Akane. La calenturienta le pediría a su hermana que deje todo en sus manos. Akane intentaría detenerla, pero no lo lograría y se preguntaría por qué le molesta tanto la idea. ¡Amor, neta! ¡Alguien dígale! Tras eso, Majo sorprendería el prota en la bañera, pues ella se ofrecería a lavarle la espalda, lo que asusta a nuestro prota. Alguien llame al FBI. Luego de eso, Majo comenzaría a decirle su plan mientras entra a la bañera con él. Explicaría que a sus abuelos solo les interesa que sus nietos se casen y ella está dispuesta a cambiar de lugar con Akane, ofreciéndose a hacer todo lo que quiera. Ella le pertenecerá, y mientras le dice eso, le apegaría su personalidad. ¡El diablo! Saito le pediría tiempo para pensarlo, mientras que Majo le diría: la hermanita está antojando y nadie hace nada. Luego de eso hablaría con Akane, quien le pide que sea paciente con su hermana, pues sabe que puede ser molesta y enérgica. Pero antes de dormir, Akane le preguntaría al prota si quiere romper con ella. Su pregunta lo toma por sorpresa, y es que ninguno de los dos sería capaz de responder qué es lo que quiere. Días más tarde, el grupo se reuniría en el parque de diversiones, en donde Majo le declararía la guerra a Himari, provocando que todas se peleen por su atención. Con Akane celosa al verlo y con Shisei dispuesta a comerse todo lo que se le ponga enfrente. Podré no tener cerebro, caballeros, pero tengo una idea. Nuestro grupo se subiría a varias atracciones, toboganes, ¡qué bendición!, pistas de hielo, alguien sálvela, y la montaña rusa, en donde Akane se terminaría desmayando. Luego irían a una noria, en donde Akane demostraría su miedo a las alturas, entraría en pánico. Para tranquilizar a Saito, conversaría con ella. Akane terminaría confesando que aceptó salir porque quería ser feliz a Majo, quien debido a su enfermedad desperdició varios años de su vida, en los que no podía salir del hospital y de su casa. Lo quería que el prota le diga que es muy considerada y sujetaría la mano de su mamacita para calmarla, provocando que ésta se sonríe
sonroje. Saito, qué galán, tomen nota, capibaras. Luego irían a una casa embrujada en donde Akane terminaría llorando, mientras Saito y Majo estarían sorprendidos por lo realista y lo bien detallados que están los monstruos, y serían ellos quienes los terminan espantando. Luego continuarían el recorrido, pero Majo comenzaría a sentirse mal, por lo que le pediría al prota que la lleve afuera. Descansarían en una banqueta, pero cuando Saito le dice que llamará a Akane, este le diría que solo estaba bromeando. Nuestro prota se nos emperraría, Pues hizo que se preocupará, y si finge que está enferma, la gente no le creerá cuando sea de verdad. Majo se disculparía por causarle problemas, pero al caer sobre sus brazos quedaría encantada por lo machote que es nuestro prota. En la noche, Majo sorprendería a Saito en su habitación, abalanzándose sobre él, a lo que Saito aprovecharía para preguntarle si se han visto antes, pues recuerda que en primaria conoció a alguien muy parecida a ella. Majo le confesaría que en efecto era ella. ¡Qué cine! y tras eso comenzaría a desabrochar la camisa del prota. Eso no es de Dios, mientras le dice que lo ama. Ay, qué romántico. Pero nuestro gallo la confrontaría, pues sabe que en realidad lo odia, y sabe que finge, pues a diferencia de las Akane, sus palabras no tienen peso. Finalmente Majo confesaría que lo detesta, pues está dispuesta a hacer lo que sea necesario, pero Saito la detendría exigiendo una explicación. Suelta, vieja calenturienta, suéltalo. Yo me ofrezco en su lugar. En eso Akane entraría a la habitación, se quedaría inmóvil al verlos, y antes de que pueda explicárselo con lágrimas en sus ojos, les diría que los odia a ambos. Oh, mi reina, no llores, hijos de frutas. Tras eso, Akane los habría echado de la casa, por lo que irían a un hotel para pasar la noche. De inmediato el prota se encerraría, pero usando amenazas, Majo lograría entrar a su habitación. El prota le ordenaría que se largue, y esas palabras harían que Majo comience a llorar, pues le dolió mucho lo que Akane le dijo, ya que por más que la molestara siempre le tuvo paciencia, pero esta vez la odia de verdad. Y bueno, merecidísimo. Luego le pediría disculpas por hacer que lo echen de su casa, y para compensárselo estaría dispuesto a ser detonada. Claramente nuestro prota, todo un caballero, todo un gentleman, todo un fiel seguidor del tío Tonio, rechazaría su oferta, aunque sí la acompañaría hasta que se quede dormida. La mañana siguiente Majo comenzaría a sentirse mal, pues no tomó su medicación antes de que la sacaran de casa. Luciría bastante mal. Saito pensaría en llamar a una ambulancia, pero Majo se negaría, pues no quiere hacer un escándalo. Sin más opción, se la llevaría por su cuenta. Una vez estable, Majo le pediría que no le diga nada a Akane, pues ya le ha causado demasiados problemas y no quiere preocuparla más. Saito, a pesar de estar en contra, aceptaría. ¡Qué pendejo! ¡Se nos puede morir! Luego de eso, el prota le pediría a Shisei que le deje quedarse en su casa. Al enterarse de lo sucedido, la albina se ofrecería a llevarlo al juzgado para que firme los papeles de divorcio. ¡Qué mamada! En la escuela, Akane le preguntaría al prota por su hermana, pues sus padres le dicen que está viajando, pero sabe que es mentira. Saito fingiría demencia y dejaría a Akane preocupada, pues se pregunta cuándo piensa regresar. Luego de las clases visitaría a Majo, a quien lleva una hamburguesa. Esta le diría que decidió viajar por todo el mundo porque no sabe cuándo podría estirar la pata e irse con San Pedro. Quiere disfrutar su vida al máximo. Finalmente Saito lo entendería. Al principio creyó que intentó alejarlos porque le robó a su hermana, pero ahora sabe que lo hace porque quiere que sea feliz, y al pensar que la obligaban a casarse y esto interferiría con su sueño de ser médica, decidió tomar su lugar, y como le queda poco tiempo, pues es un ganar o ganar. Majo aceptaría la derrota, confesando que solo quería que su hermana viviera como ella quiera. Aunque ahora Akane la odia, Saito le diría que descanse y se recupere pronto para que pueda verla, pues él también quiere que Akane sea feliz, ya que tiene una sonrisa muy hermosa. Para su sorpresa, al salir de la habitación se encontrarían con Akane, y ya mamamos que saldría corriendo en el elevador y estaría sonrojada luego de escuchar las palabras de su esposito, del maridito. Una semana después, Majo se recuperaría y confesaría que ella fue quien tentó a Saito. Eso no es de Dios. Majo le explicaría que Saito siempre fue respetuoso y todo lo que sucedió fue por su culpa, así que le pediría que lo perdone. Akane, por su parte, le diría que no es necesario, que intente sacrificarse por ella porque quiere que su hermana sea feliz, además de que el infierno en el que vive no lo desea ni a su peor enemigo. Sin embargo, Majo confesaría que se terminó enamorando del prota, así que también luchará por él. Akane se enojaría con este por haber seducido a su hermanita, y mientras busca algo para desvivirlo, Majo le pediría un besito. Estás loca, mija. Luego de eso, Saito se disculparía con Akane, pero esta le preguntaría si lo que dijo en el hospital era verdad, así que sin más opción, Saito sonrojado le diría que era verdad. Esto alegraría a su mamacita, quien igual de sonrojada le ordena que regrese a casa de una vez, con la excusa de que es para que sus abuelos no se enteren, pero toda su conversación habría sido escuchada por Himari, la cual confirmaría sus sospechas. Ambos viven juntos y en efecto es rom-com. Llegando el momento que todos esperan, elige a tu favorita. La waifu deck se ha abierto. Una waifu, una elección. Team Akane, Team Shisei, Team Himari o Team Majo. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Ambos? Ambos. 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 Queremos ambos.
Sus palabras habrían sido escuchadas por todos en la clase. Akane y Saito viven juntos. Akane negaría todo rápidamente, pero los rumores comenzarían a hacerse más fuertes. Saito aclararía que jamás se enamoraría de una loca, pero Akane estaría por decirle que bien que le tocó la trama, por lo que de inmediato saldrían corriendo del salón. Al día siguiente la noticia se habría esparcido por toda la prepa y Saito sería el centro de atención. Shisei trataría de calmarlo al decirle que los rumores duran poco, unos 9000 días como mucho. Pasó de rumor a leyenda. 3 días después, Saito confesaría que sus compañeros no han dejado de seguirlo, intentado descubrir dónde vive, conseguir pruebas. Shisei pensaría en alguna forma para deshacerse de ellos, quizás llamar al francotirador de la familia. Espera, ¿qué? Saito por su parte decidiría perderlos tomando el autobús, pero terminaría llegando a un lugar desconocido y sin señal. Shisei comenzaría a sentir hambre, pero antes de que pueda comerse al prota, Ryo llegaría gracias al rastreador que tiene la albina. Que vivan los padres sobreprotectores. La situación de nuestro protagonista sería cada vez más complicada, pues serían incapaces de ir a hacer las compras, por miedo a que los vean. En eso escucharía un ruido proveniente de arriba y al ir a revisar, Akane pensaría en desvivir al intruso, pero por accidente terminaría resbalando entre el jaloneo y se quedaría en una posición que eso no es de Dios. Majo se sorprendería por verlos de esa forma y les tomaría fotitos. Saito le reclamaría por entrar como un ladrón, pero ella le diría que también es su casa. Y un detalle pequeñito, Himari también vino con ella. La rubia les diría que fue ella quien provocó los rumores, pues cuando los escuchó habló en voz alta. Akane la calmaría al decirle que fueron ellos los culpables por no decirle la verdad desde un principio. Saito también se disculparía pues le engañaron. Sin embargo, Himari les diría que igual lo sospechaba, comían lo mismo, su shampoo olía igual y Saito conocía muy bien el lugar. ¡El diablo! Bueno, no necesitaba ser muy lista como para darse cuenta de eso. Se tardó mi oxigenada. Himari estaría segura de que su matrimonio arreglado es por negocios, pero el prota aclararía que no. Procedería a contarle que es porque sus abuelos quieren revivir su amor no correspondido a través de ellos. Himari preguntaría si es un matrimonio sin amor. Inseguros, ambos responderían que sí, por lo que Himari diría que todavía tiene posibilidades. Reinota, valórate un poquito, 3 gramitos de amor propio, mami. Con todas las waifus reunidas, decidirían pensar en un plan para acabar con los rumores, a lo que Himari propondría una idea. Si el rumor es que Akane y Saito son parejas, solo deben demostrar lo contrario. ¿Y cómo hacemos eso? Se preguntarán. Al día siguiente, Saito aparecería agarrado de la mano con Shisei, pero esto no generaría nada en los demás, pues la albina siempre ha sido como su mascota. Incluso todos le dan comida. Shisei le diría que deben ser más agresivos, propondría que se coman la boca, pero Saito le diría que es excesivo y que se lo guarde para la persona que ame. Arriba Cristo. Ahora sería el turno de Majo, pero el prota diría que está en contra de fingir junto a ella, pues no sabe de lo que es capaz. Podría profanar a mi muchacho, así que solo quedaría Himari como última opción, quedando de acuerdo para fingir mañana. En casa, Akane hablaría con Saito, quien le dice que sabe que debe fingir junto a Himari, pero le advertiría que no olvide que es solo actuación y no se deje llevar por el momento y la gran trama. Saito no entendería por qué se lo dice, así que le pregunta qué puede hacer o no. Akane le aclararía que puede hacer todo, abrazarla, besarla, manosearla, pero a cambio tendrá que pagar con su vida. Es un precio que yo estoy dispuesto a aceptar, capibaras. Himari entonces aparecería sujetando al prota del brazo, luego lo invitaría a almorzar juntos, mientras Akane estaría incómoda con eso. Para su sorpresa, el plan comenzaría a funcionar, pues todos los observan atentamente. Por último, decidirían pasar un rato a solas antes de que empiecen las clases. Irían a un salón, dejarían la puerta entrecerrada y al notar que Himari está muy nerviosita, Saito se reiría, pues no creyó ver a la rubia confiada en esa faceta. Sonrojada, Himari le diría que es porque le gusta. Saito trataría de calmarla al decirle que está dispuesto a hacer lo que le pida. Lo que le pida, lo que le pida, siempre y cuando sea actuado. Entonces la mamacita le pediría que le permita sentarse en sus piernas, tal como lo hace Shisei, aunque al pensar que de seguro es más pesada que la albina, cambiaría de opinión. Pero el Saito acepta su petición porque un vaso de agua no se le niega a nadie. Entonces lo harían. Ambos estarían sonrojados, se escucharían voces en el pasillo, por lo que Himari le pediría que la abrace. Nervioso, Saito lo haría provocando que las voces en el pasillo se alteren, mientras que Himari le pediría que se queden así un poquito más. Ay, el amor. Tras esto, las chicas irían a preguntarle qué relación tiene con Saito, pues alguien los vio juntos en un salón oscuro. Sin más opción, los chicos dirían que están saliendo, lo que toma por sorpresa a todos. No, que vive con Akane, que le fue infiel. La rubia pechucona comenzaría a explicarles que fue una broma cuando dijo eso, y fue porque estaba celosa, así que se disculparía por provocar un malentendido. Todos felicitarían a la feliz pareja, a la pareja oficial, que ahora están juntos todo el tiempo. Por esa razón, Akane hablaría con Himari, pues cree que está siendo demasiado excesivo, ya que ahora parecen una pareja real. Oír eso alegraría a la rubia, pues esa es la idea. Tras eso se marcharía, pues tiene una cita con Saito, su macho, dejando a Akane bien preocupada. Los dos irían a una biblioteca, luego las maquinitas en donde casi se encuentran con Akane. Comerían crepas y el día terminaría. Saito le agradecería por fingir tener una cita y se marcharía, pero antes Himari le pediría que se quede un poco más. Pero nuestro gallo Sigma rechaza su oferta. Discúlpame, tengo fulbo. Aunque al ver que la dejó toda triste, regresaría simpático
chico aceptando su invitación. Himari lo invitaría a pasar, su casa sería muy bonita y tranquila. En eso Saito vería que tiene varias fotos en su escritorio. Una es de él, returbio. Luego de unos minutos, Saito notaría que Himari tiene libros muy avanzados. En eso la mamacita aparecería con tazas de té. Himari le mostraría que todos en el chat de la clase están hablando de ellos, lo que significa que el plan funcionó. En esto el prota hablaría sobre su colección de libros de psicología, así que Himari le contaría que la acosaban en primaria, pero gracias a Akane dejaron de hacerlo. Pero para no depender de ella, decidió estudiar cómo evitar sentir miedo, cómo caerle bien a los demás y cómo controlar el ambiente. Hubiera leído cómo controlar los elementos como el avatar. Saito estaría sorprendido, pues lo que hizo por Akane es increíble además de admirable. Himari volvería a preguntarle si siente algo por Akane, pero esta vez Saito sería incapaz de decir que no, mientras que la rubia le dice que no le importaría ser la otra. Valórate tantito más, mija. Aquí hay un pechamen en el que puedes llorar. Y es que solo quiere estar a su lado, no importa cómo. Le confesaría que sus padres no volverán en mucho tiempo. Y Saito le diría que lo entiende, pues tampoco tiene una buena relación con los suyos. Y hermano, creo que ella no se refería a eso. Saito decidiría marcharse, pero rápidamente Himari lo detendría diciéndole que se siente sola y que se quede un poco más. Así que Saito regresaría hasta la noche a casa. Akane lo recibiría molesta y al enterarse que fueron a su casa de la rubia y sus padres no estaban, saldría corriendo. Himari llamaría para preguntar si Saito llegó bien, a lo que Akane le diría que ya no es necesario que siga fingiendo, pero Himari le dejaría en claro que aunque sea su novia de mentira le da lo mismo. Akane le diría que el rumor ya desapareció, pero Himari está dispuesta a seguir con la mentira. Toda la vida sí es necesario. Himari entonces le preguntaría que si le molesta verlos juntos puede parar, pero Akane, dejando sus sentimientos reales de lado, le diría que no, aunque lo cierto es que su corazón le está doliendo. Noche después, nuestro prota pensaría que es necesario cambiar de número para escribirse y usarlo en caso de emergencia, pero Akane pensaría que Saito simplemente estaba tratando de ligar un Casanova, aunque al final la mamacita terminaría aceptando y lo pondría colorado a nuestro gallo al decirle que es el primer chico al que agrega su teléfono, el primero del mundo. Me dijo que era su moreno favorito. Luego revisé su celular y me di cuenta que éramos la selección de Francia. Aunque como no quiere que los demás sepan quién es, pensarían agregarlo con otro nombre, como cretino o idiota, esposo hater. Pero Saito le daría más opciones como el todopoderoso, el mejor genio, tú la de 24 cuadritos en los cuadritos. Tras esto, Akane le enviaría un mensaje, lo que le parece raro a Saito, y es que resulta que la mamacita está muy ilusionada con esto, pues comenzaría una conversación preguntándole cómo está, su nombre, además de si ya cenó. Pero que estás ahí al lado, mujer, díselo a la cara. Y cuando el prota le dice eso, Akane saldría de la habitación para llamarle al teléfono. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Por otro lado, en la escuela, Majo trataría de emboscar a nuestro prota, quien no dudaría en mostrarle su amor, pues lo abrazaría de inmediato, además de que logró convencer a Shisei dándole comida. Shisei la menos hambriada. Entonces Saito le diría que quiere que le responda algo. La primera vez que la vio recordó a una niña que conoció en la fiesta de su abuelo, por lo que le preguntaría si se trata de ella. Majo admitiría que conoce quién es, a lo que el prota le diría: ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea en mandarín! Saito le pediría que se lo diga, además de que se lo recompensará de cualquier forma que la pida. Detonación incoming. Tras oír eso, la mamacita pelirrosa no podría decidirse qué pedir, mientras que Shisei le preguntaría por qué quiere saberlo. Saito le aclararía que no es que quiera encontrarla, pero por alguna razón necesita saber quién era. En aquella fiesta su waifu se comportó de forma educada, amable y con una sonrisa angelical, a lo que Majo le pediría un abrazo, aunque al ver que Saito se lo va a dar sin más, se pondría toda nerviosa, toda rojita. Sin embargo, antes de que pueda responder, Shisei se la llevaría de inmediato y sospechoso. En eso, Saito recibiría un mensaje de Akane, quien comenzaría a reclamarle por un chingo de cosas, como no abrir las cortinas, no barrer la casa, tender la cama, no lavar los platos. ¡Qué mamada! Pero si tú eres la mujer. Disculpen, banda. De regreso a casa, nuestro gallo recibiría una llamada de su abuelo, pero al no contestar, este aparecería en la televisión. El ruco no tiene límites. Senryu le daría la noticia de que el sábado celebrarán el cumpleaños de su prima, la abuela de Shisei, por lo que está obligado a ir, pues si quiere heredar la empresa a futuro, debe llevarse bien con ella. Saito aceptaría y tras esto se despediría. Luego de eso le contaría a Akane sobre la reunión, preguntándole si quiere acompañarlo. Esto pondría rojita a la Akane, pues va a conocer a su familia. Saito trataría de calmarla al decirle que no es nada formal, sino solo una fiesta de cumpleaños, además de que Shisei también estará ahí. Oír eso le haría darse cuenta de que Reiko, la madre de la albina, también está ahí, lo que le preocupa y desanima, pues sabe que la detesta. Saito lo notaría, por lo que le diría que no planea obligarla ni nada, así que Akane decidiría no ir, aunque al prota le preocupa que se quede sola, pues el temor a los fantasmas está fuerte todavía. De esta forma, el sábado llegaría y nuestro prota se despediría de su reinota, quien parece preocupada, pero como siempre dice lo contrario a lo que piensa, pues cuando Saito se va junto a Shisei y su madre, se quedaría re preocupada. Mujeres nunca saben lo que quieren, no confíen en ellas. Finalmente llegarían a la mansión en donde Saito sería recibido como el jefe del lugar, lo que sería bastante incómodo. Luego se reuniría con su abuelo y tras esto presentaría su obsequio ante la festejada, la abuela Shizu, quien agradece su gesto. Tras esto, Tenryu le preguntaría por
por Akane, pero el prota le diría que le daba pena presentarse. Su abuela comenzaría a bromear sobre ella, por lo que Shizu le ordenaría que se detenga, y para sorpresa de todos, su abuela le haría caso. La abuela demostrando que existen rangos. Sin embargo, Shizu aprovecharía para decirle que su matrimonio arreglado le tomó por sorpresa, pues aunque decidió apoyar a su abuelo en todo, ella quería que se casara con Shizu, con la prima. ¿Qué onda con esta familia? Saito pensaría que es una locura, pero cuando se lo pregunta a Shisei, ella estaría sonrojada, además de que estaría temblando. Tras esto, la mamacita seguiría igual, por lo que Saito le diría que simplemente era una broma de su abuela. Pero qué graciosa la ancestra. Para estar bien, Shisei le metería un tortazo al prota y le exigiría que le acaricie la cabeza, y como el prota es un lobo domesticado, lo haría sin más. Pesado mandarina te trae con correa. En fin, por otro lado, Akane habría invitado a Himari a su casa. Para no estar solita, la rubia le pediría disculpas por haber sido egoísta al fingir ser novia de Saito, y tras hacer las paces y prometerse que como besties no la separará a nadie, se prepararían para cocinar cupcakes. ¡Qué bendición! Al terminar, Himari decidiría enviarle una foto al prota, a lo que Akane le preguntaría cómo consiguió su teléfono, y cuando se entera de que él se lo dio hace mucho, pensaría: desgraciado infiel, ya verás cuando llegues a casa la vasectomía. En eso, Himari le mostraría que le envía fotos recurrentemente, y no solo de comidas. Si saben a lo que me refiero, ¡qué rico! Y esto solo haría que Akane se preocupe más. Himari lo notaría, por lo que comenzaría a preguntarle a su amiga acerca de sus sentimientos, explicándole que lo contrario de gustar no es odiar, sino ser indiferente. Entonces Akane se pondría nervioso y sus rodillas comenzarían a temblar. Al darse cuenta de esto, Himari decidiría detenerse y volver al tema de los cupcakes, porque ya se dio cuenta. Más tarde se despedirían y al anochecer Akane decidiría aprovechar para estudiar con calma, pero al no recibir ningún mensaje de Saito, se desanimaría al sentirse sola. De regreso a la fiesta, Shisei se habría quedado dormida y el abuelo de Saito estaría más borracho que al bacho en quincena, por lo que antes de que lo obliguen a beber, Saito llevaría a la albina a su cuarto recostándola. Ryu le agradecería por traerla y le sugeriría que se recueste junto a ellas, una en cada pierna, pero el prota le tendría miedo al éxito y se negaría. ¡Qué pendejo! El diablo, tremendo facto, los versículos van en la Biblia. Claro que tras eso Rui negaría lo que le dijo, llamándolo un hombre educado, un caballero, un gentleman, que no se note lo forzado. Horas más tarde, Saito recibiría una llamada de Akane, a quien le pregunta si acaso lo extraña. Esta le diría que no, simplemente no han discutido lo suficiente durante el día, aunque terminaría diciéndole: esas palabras reconfortarían al prota, dejándolo todo pensativo, mientras Akane estaría con audífonos sin poder dormir, pues el miedo a los fantasmas y ratones la tendrían alerta. En eso oiría un ruido en la ventana, por lo que de inmediato agarraría una sartén, pero cuando estaba por enviar al ladrón al más allá, reconocería la voz de Saito, así que de inmediato le ayudaría a subir. Este le explicaría que no tuvo más opción que subir porque la puerta estaba cerrada y no respondía a sus llamadas. Además, pensó que estaba dormida. Akane le preguntaría qué hace ahí, ya que suponía que pasaría la noche con su familia. Pero entonces nuestro gallo confesaría que encontró un autobús, pero como le dejaba lejos, el resto del camino lo hizo a pie. 2 horas. Sonrojado le confesaría que también se sentía mal por no discutir con ella. Ay, el amor, los problemas, la toxicidad. Tras eso decidiría ir a tomar una ducha, mientras que Akane se habría quedado avergonzada por lo que le dijo su papucho. Entraría al baño para recoger su ropa sucia y saldría antes de que el prota la vea. Sin embargo, este habría escuchado, lo que sonrojaría a la mamacita, quien negaría todo, provocando que comiencen a discutir. Justo lo que querían. Toxicidad. Saito decidiría acostarse a dormir, pero Akane querría seguir hablando, por lo que le preguntaría sobre la fiesta, pero al no obtener respuesta pensaría que de seguro está cansado, así que lo arroparía. Romántico. En efecto, es cine. Nuestro prota la habría escuchado, además de que Akane está más cerca que de costumbre, pero sobre todo esa voz, la forma en la que se lo dijo le recordó a aquella chica de la fiesta, porque será quizás que solo tal vez. Días más tarde, Akane sorprendería a nuestro prota con una actitud mucho más amable. Lo invitaría a ver una película a la que él elija, además de preparar galletas y sospechoso, demasiado sospechoso. Saito pensaría que seguramente quiere desvivirlo. En eso recibiría un mensaje de Himari, lo que le recordaría a Akane las fotos que le mostró que le mandaba, por lo que le reclamaría. Luego de eso, el prota le preguntaría si se han conocido antes de la prepa, lo que pondría nerviosa a Akane, quien negaría todo y regresaría a su cuarto. Ahora veríamos unos flashbacks de la fiesta de hace unos años, en donde la mini Akane conoció a un pequeño Saito en el balcón. Esta le pidió que se quedara y hablaron un rato, cosa que la mamacita aceptó. ¡Ay, el amor! Al terminar la fiesta, esta pensó que nunca lo volvería a ver, pero unos años más tarde lo encontró en su salón. Pero el problema fue que ella lo saludó en preparatoria. Nuestro gallo respondió:
No, ¿cómo lo vas a olvidar, mamón? Eso le rompió el corazón a Akane, pues fue la única que recordó al otro, lo que la haría llorar. Luego el prota iría a verla a preguntarle qué hizo mal y le pediría perdón. Akane respondería que no se siente bien, por lo que Saito se ofrecería a preparar la comida. Por otro lado, Himari estaría siendo molestada por unos cretinos que se lo quieren detonar, pero Saito llegaría para salvarla, amenazándolos con desvivirlos que machote. Himari le agradecería por salvarla y tras eso Saito le recomendaría que regrese a casa antes del anochecer porque es peligroso, pero nuestra rubia le contaría que no quiere regresar a casa porque su madrastra está ahí. No se llevan del todo bien. Para cambiar los aires, Saito le contaría que salió a comprar cosas para preparar la cena, a lo que Himari le diría que puede regresar con ella. Sin embargo, Saito se pasaría de coqueto, pues le respondería que quiere quedarse un ratito más con ella, lo que conmueve a la mamacita tanto que le clavaría un besazo. ¡Ay, qué romántica! En la prepa, Saito estaría distraído y pensativo, cosa que Shisei y Maho notarían, quienes tratarían de hacer que suelte la sopa, pero no tendrían éxito. En eso llegaría Himari pidiendo un minuto a solas, se disculparía por lo que hizo, aunque le alegra haber dado su primer beso. Pero resulta que alguien los vio y les tomó una foto. Gente chismosa. Akane llegaría a verla, saldría corriendo y sería incapaz de ver a su amiga, quien le dice que si no hace algo lo perderá para siempre. En casa, Akane recordaría una promesa que hizo con Himari, la cual al parecer no podía cumplir. En eso Saito llegaría a casa con un regalo, un postre de fresas que conmovería a Akane, la cual lloraría de la felicidad, lo que toma por sorpresa el prota. Eso llenaría de valor a Akane, quien citaría a Himari al mismo lugar de su promesa de antaño. Al estar frente a frente, Akane le ordenaría que deje de fingir ser la novia de Saito. Le reclamaría por el beso. Claramente Himari se negaría y le diría que no es su problema. Le dejarían claro que no planea detenerse, a lo que Akane finalmente confesaría que... ¡Qué golazo! Esto es histórico. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Pero eso a Himari le chupó un huevo, pues ella jamás lo ha tratado mal como ella y le gustó antes. Esto desencadenaría una discusión en donde Akane terminaría confesando que lo conoció cuando eran niños. Esto haría que la discusión crezca hasta el punto de que comenzaría a criticarse la una a la otra. Eres una tienes limoncitos y tu voz es chillona. Bueno, ya sabes, mamadas del estilo. Aunque con cada palabra las lágrimas brotarían en ambas, a lo que Himari confesaría que pudo haber seducido a Saito desde hace mucho, pero no lo hizo porque sabía que al tenerlo él, la perdería a ella. No iría a su boda y no podría verla a los ojos, sería el fin de su amistad. Esas palabras conmoverían a Akane y haría que ambas se calmen al final. Por esa razón decidirían aceptar los sentimientos de la otra, prometiendo ser rivales dignas. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Pero mejor hubiera sido el harem. Y con todos los chiquistriquis dispuestas a darlo todo por Saito, da por terminada la primera temporada de Kurakon, o también conocido para los gringos como I'm Getting Married to a Girl. 15,000 likes si quieres que te traiga un próximo video la próxima semana. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram, no seas malo. Por cada 10 capibaras que me sigan por allá le alimento un Giuseppe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Un saludito a todos los miembros de este sensual canal y una mención especial a Josué Berrondo, Guerreros Gamers, Joel Pereira, Mauro Fernández, Simón Campos, José Vázquez, Agustín Molina, Jerez Abanco Murno, Cristian Sánchez, Lucky Kill, Agustín Salazar, Apocalypse, Elías, Gauna Gustavo, Enamo DLP, Rey FF, Centurión 10B, Miguel Rush Lyrics, Uri Centurión, Diego Sosa y Acelerato, que son los verdaderos protas de este canal. Y no podemos olvidar a los Reyes Demonios, Luis Corre y Charlie Cuervo, unos capos. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita. ¡Suscríbete!